Les platico un poquito a todos acerca de Giancarlo. Él estudia Derecho en la ELD y ha participado en total en 15 modelos de Naciones Unidas, 12 como delegado y 3 como mesa. Entre ellos se encuentran Master, que es el modelo de seleccionados a nivel Guanajuato. Eh, Recluta a los mejores moners de aquí del estado y pues estuvo colaborando también un tiempo con nosotros en el instituto y asimismo ha participado en 3 torneos de debate británico parlamentario. Entonces es un súper ponente para este tema que a todos nos interesa mucho, que puede llegar a ser bastante complejo, pero pues explicado por una persona como Giancarlo, no me cabe duda de que nos va a ilustrar bastante en este tema. Entonces, bienvenido Giancarlo y pues el foro es tuyo. Platícanos. Muchísimas gracias, Monse, muchas gracias por la invitación a ti y al instituto. Sí, como tú dijiste, estuve pues colaborando con el instituto en buena parte de mi preparatoria, ahí pues en algunos proyectos, conferencias, debates, llegué también a participar en Infobun, que como tengo entendido pues es el objetivo de estos talleres pues es prepararlos justo para este modelo, ¿no? Que lo organiza también el instituto. Me da mucho gusto escuchar otra vez del Instituto de Formación Política y Transformación Pública. La verdad es que estos foros que son relativamente nuevos, pues son una gran oportunidad y me da mucho gusto que estos nuevos espacios se abran por personas como ustedes, que son pues muy preparadas en el tema, ¿no? Y te doy las gracias y qué bueno que estamos aquí. Espero que de algo pueda servir. Como tengo entendido ya más o menos les han platicado eh, cómo va, de qué va esto de los modelos de Naciones Unidas, una pequeña introducción, ya conocieron a Itzel también. Les quiero platicar un poco de mi trayectoria, ¿no? Si me haces favor de pasarle a la siguiente diapositiva, más o menos para platicarles cómo es que llego aquí. Bueno, yo empecé a participar en modelos desde hace ya como 8 años, más o menos. Yo estaba en primera y secundaria y la verdad es que las primeras veces, y los que han participado en modelos de Naciones Unidas no me dejarán mentir, las primeras veces no son muy, no sales muy contento de ellos, ya sea porque estás muy chico, porque tienes nervio de hablar, de participar, te da pena defender una postura que pues es relativamente a lo mejor ajena a la tuya. Les pido una disculpa de antemano por los ruidos que se puedan escuchar. Los perros, pues ya saben, son los gajos de esta normalidad. Pero bueno, todos sabemos y me gustaría que me dijeran, levantaran su mano, ya sea física o virtual, los que ya han participado en algún modelo, los que ya hayan tenido experiencia en modelos de Naciones Unidas, para más o menos dar una idea y pues de aquí seguir. Entonces tenemos ya a 3 personas, bueno, sin contar a Monse, porque evidentemente también ya tiene mucha experiencia, 4 personas. Entonces, pues bueno, ustedes no me dejarán mentir que los primeros modelos sí nos da mucha pena participar, ¿no? Y imagínense siendo un niño de 12, 13 años que en esos tiempos a nosotros nos obligaban a participar, en mi caso, en mi escuela me obligaban a ir al modelo que organizaba el plantel de Querétaro para poder presentar un examen. Y la verdad es que las primeras veces en las que yo fui no me gustó para nada, sumado a que yo era una persona bastante tímida y pues muy retraída. Entonces, fueron 2 años en los que yo pues iba más que nada obligado, ¿no? A estos modelos. Después a mí me empieza a interesar un poco el tema social, empiezo a ver más noticias, a platicar con mis familiares de política, de lo que estaba pasando, ¿no? En ese tiempo pues todavía el gobierno era un poco diferente al actual. Me gustaba ya leer noticias, me gustaba leer acerca de política, de relaciones internacionales y pues empiezo como que a desarrollar esta pasión, ¿no? Después, y también la verdad es que he de admitir que por orgullo yo decía, pues si las primeras 2 veces que fui a los modelos me fue muy mal, terminé en ridículo, no me animaba a participar, pues dije, vamos a ir a otra, vamos a prepararnos, vamos a investigar, a ver si la tercera es la vencida, ¿no? Y fue justo que encontré este modelo, Gemun, que seguramente ustedes ya han hablado ya han escuchado de él, ya Itzel estuvo aquí, en ese tiempo ella era secretaria general, y la verdad es que la diferencia entre una buena participación y una participación como las primeras que yo tuve, pues es justamente la preparación, ¿no?
y qué mejor oportunidad que los que no han participado en modelos y que estén aquí preparándose para que algún día puedan participar, pues puedan formarse para que no les pase como a nosotros, que la verdad es que no disfrutamos esas primeras experiencias, ¿no? Me gusta mucho el que ya pueda hablar, ya pueda participar, ya no me sentía tan ajeno a los temas en ese tiempo. Yo me acuerdo que el tema, y yo entré en un comité de refugiados, que era el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y la verdad es que mientras más te apasione un tema que estés debatiendo, más te vas a meter en tu papel, mejor vas a defender tu postura y menos pena te va a dar participar, porque al final de cuentas lo haces tuyo y pues eso esta pasión, ¿no? Que se genera en los días de sesiones. Supongo ya les han contado, son normalmente por regla general 3 días de sesiones. Últimamente los modelos en línea supongo que también han sido iguales, pero entonces digamos que sí es un poco pesado, ¿no? Y sobre todo si ya te metes en el debate, la verdad es que no es nada fácil. Las primeras veces que participas en un modelo y que te llega toda esta información de protocolo, de tener que investigar, preparar una postura, estar prácticamente todo el día en un lugar en sesiones con 10 minutos de recesos para tomar agua, para tomar café, pues sí es pesado, ¿no? Es una experiencia pesada y que se le tiene que agarrar su gusto. Entonces, yo en ese tiempo, pues les digo, la diferencia fue que llegué preparado, pude hacer un buen papel. Recuerdo que en ese tiempo, pues también gente como Itzel, pues luchó para que estos modelos, estos eventos, pues se fueran creciendo, que también hubiera más apoyo gubernamental, que más gente importante pues apoyara, ¿no? A las personas que participamos ahí. Y la verdad es que me fue muy bien, terminé ganando una beca, me fui a Canadá, experimenté pues problemáticas que veíamos en modelos, pues ya en un foro más formal, con gente más preparada, con pues profesionales del tema, ¿no? Y la verdad es justo esa una de las reflexiones iniciales que yo les quiero, que yo quiero hacer, porque, y justo para los que no han participado en modelos, independientemente de cualquier protocolo, de cualquier proceso que tengan que seguir para investigar, ustedes tienen que pensar que lo que están haciendo es algo que está pasando en la realidad. Es decir, las problemáticas que existen en los MUNs o los tópicos y estos problemas que se debaten, digamos, como representación de lo que pasa en las Naciones Unidas, pues son problemas que están pasando en la actualidad, ¿no? Que son problemas reales, ¿no? No podemos sentirnos tan ajenos a algo que esté pasando en Europa, en África, en Asia, porque al final de cuentas, y es justo uno de los comentarios que yo les quiero hacer, a mí me tocó, después, pues yo por cosas de la vida me toca viajar seguido a la Ciudad de México, y seguramente ustedes escucharon en ese tiempo, en el 2018, que pasó un fenómeno interesante, ¿no? De la caravana migrante que cruzó nuestro territorio desde Centroamérica, pues con intención de pasar a la frontera norte y pues prácticamente nuestro territorio fue ese paso, ¿no? Seguramente ustedes se acordarán de fotos, de videos, de opiniones de la gente que pues en los albergues literalmente no se daban abasto, opinólogos que decían, no, pues es que cómo crees que el gobierno esté apoyando a estas personas, ni siquiera son mexicanos, que apoyan mejor a los nacionales. Seguramente ustedes se acordarán de ese tema del 2018. A mí en un viaje que iba en carretera a la Ciudad de México me toca ver esta caravana migrante. La verdad fue algo impactante porque tú ves personas que van en camiones, transportes pues que obviamente fueron prestados de ganado, de maquinaria, de materiales. Eran gente que iban en camiones sin ninguna protección, con, digamos, plataformas al aire libre, sin ningún lugar de donde agarrarse. Seguramente ustedes en carretera han visto a los camiones donde transportan a los cerditos para llevarlos a donde sea que los lleven. Y ellos iban ahí, no iban felices, iban cantando, iban platicando con la gente que se encontraban ahí en la carretera. Y la verdad es que yo me acuerdo de ese momento porque fue muy impactante ver que algo que yo había debatido en un modelo hace ya tiempo, pues tú dices son cosas ajenas, ¿no? En ese tiempo a mí me tocó debatir migrantes de Europa, migrantes de Asia, de África, y tú ves que esta problemática existe en tu lugar, incluso en dimensiones en ese tiempo pues mayores, ¿no? Porque fue una caravana pues impresionante la que pasó en México. Y te das cuenta que sí, o sea, que estas problemáticas, que estos fenómenos sí ocurren
Y cuando te toca verlos en carne propia, pues te das cuenta que no nada más los modelos se tienen que quedar en este debatir, en el participar para ganar un premio, para ser el mejor delegado, para ser tener la mejor postura oficial o una mención honorífica, sino que tenemos que realizar estos ejercicios con un fin mayor, que pues es justo esta concientización. Y es allá donde va esta plática, porque a mí me toca hablarles de las hojas de trabajo, y para que estas hojas de trabajo existan en los modelos, pues se siguen una serie de pasos, ¿no? Se debate, bueno, primero se leen las posturas de cada país, los delegados hacen diferentes propuestas, las propuestas se debaten y se pasan a una hoja de trabajo, esta hoja de trabajo se vota, en fin, es un proceso que al final de cuentas consiste en un todo. O sea, no podemos pensar que las partes del modelo son independientes una de otra, porque al final, desde antes del modelo, en la preparación, tenemos que estar pensando en lo que va a suceder a la hora de debatir, y más que debatir, integrar ideas, porque es justo a donde es una de las cosas que les quiero comentar en el desarrollo de esta plática. Y bueno, ya, si me haces favor, por favor, si me haces favor, Monse, de cambiarle la diapositiva. Les quiero platicar un poco acerca de pues, nuestro contexto, ¿no? Más o menos ustedes ya han escuchado noticias y digo, cada uno de nosotros vivimos la situación actual, que es muy diferente a lo que pudimos estar viviendo hace un año o un poquito más, cuando estas sesiones normalmente pues eran en presencial, que tú veías, bueno, no me ha tocado a mí participar en modelos virtuales, más que como organizador una sola vez, pero sí sé que es diferente, ¿no? La experiencia es diferente. Espero que ya próximamente podamos tener la oportunidad de regresar a estos modelos en escuelas, en universidades. Pero bueno, más o menos lo que yo concibo acerca de esta realidad y de lo que yo quiero externarles hoy acerca del debate, la dialéctica más que nada, y esto cómo se traduce en la generación de propuestas, es que, bueno, este fenómeno de la globalización, obviamente sabemos que pues es algo que ha ocurrido últimamente, el desarrollo tecnológico, la comunicación entre países, esta gama de cambios económicos, políticos, sociológicos, pues son cosas que nunca hemos visto, ¿no? Ahora es muy fácil buscar cualquier cosa, en un clic tenemos a nuestras manos pues cualquier tipo de información, algo que era muy diferente antes, que las personas pues prácticamente a mí me platican mis abuelos, pues en diferentes tareas tenían que ir a bibliotecas, hemerotecas, buscar por horas para resolver una tarea y no estaba todo tan fácil, tan a la mano como para resolver las cosas en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Ahora sí, ahora es muy fácil buscar, en este caso en modelos de Naciones Unidas, pues tú te metes, buscas un tópico, ya tienes 100 páginas en donde puedes buscar información, copias y pegas y ya estás listo, ¿no? Pero eso es justo lo que yo pienso que no se tiene que hacer, porque este fenómeno también de la facilitación de la información ha dado a que tengamos una muy poca tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces, cuando llegamos al modelo y que únicamente tenemos pues copiada y pegada información, que únicamente hemos visto por fuerita las páginas que se ven bonitas, que se ve el logo de la ONU, que decimos, ah, pues mi país es tal y tal porque así dice esta página, pues no sirve, es lo que yo considero para nada, ¿no? Porque al momento de estar debatiendo, sí te encuentras con gente de carne y hueso, ¿no? Y gente que está en el mismo papel que tú, defendiendo una postura que tienes que de alguna forma darle una humanidad a esta postura, no puedes nada más leer lo que hayas buscado en internet y que son palabras de otras personas. Y se da esto a que pues existan muchos problemas a la hora del debate, ¿no? Me ha tocado bastantes veces que pues hay un poco de violencia entre debates, entre delegados, que las personas pues se aferran, digo, es la intención de las Naciones Unidas que cada país se represente conforme a la postura de esa nación. Sin embargo, lo que yo considero es que a la hora de entrar en estos debates, y como lo hemos visto no nada más en estos foros, sino en debates presidenciales, en debates políticos, en diferentes entornos, es que el debate se ha hecho pues una forma nada más de refutar los argumentos de los demás e incluso llegar a humillar al otro, ¿no? O sea, lo que se busca en los debates ahora es que tú te impongas sobre la postura de otra persona y casi que si lo humillas y que si las demás personas reconocen que tú eres el ganador del debate, ya por eso tú tuviste una victoria, ¿no? Cuando en un debate una persona gana y otro pierde,
ninguno de los dos ganó y al final se perdió todo porque en el foro no ocurrió nada, sino que una persona le ganó a otra en argumentos, ¿no? Lo que yo pienso que las Naciones Unidas representa, y en estos foros como representación de estos organismos internacionales, es que se tiene que llevar un proceso dialéctico. Y ahí entro a la siguiente diapositiva, por favor, Monse. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con el status quo entendiendo esto como un estado de las cosas? Es decir, lo que ahorita bajo mi concepción les he comentado, ¿no? Que es muy fácil acceder a información, nos quedamos con una ideología ya impuesta por a lo mejor páginas que están pagando por presentarse en las primeras páginas del Google, que en las redes sociales también nos metemos y que también los algoritmos de estas plataformas ya tienen pues una disposición a ver cuáles son nuestros gustos, qué cosas nos estamos metiendo a revisar, para que de ahí en adelante te empiecen a mostrar cosas afines, prácticamente te imponen una ideología y pues esta ideología impuesta, esta ideología sin una lógica, sin un pensamiento crítico al final, lo que da paso es de este debate que les comento, que pues prácticamente es nada más una pelea, como lo podría hacer una pelea física, ¿no? Al final no suma para nada. Este fenómeno también de la polarización, que es una consecuencia de lo mismo. Ahora ya nada más están chairos y fifís, mochos y progres, en fin, bandos opuestos y que no tienen nada en común y que si se encontraran en un lugar no sumarían para nada, ¿no? Y bueno, esta confrontación lo que da paso es que justamente se siga propagando este fenómeno, pues que nadie se pueda poner de acuerdo, que en las redes sociales todo el mundo se esté peleando. Digo, si tienen Twitter, si tienen Facebook, seguramente cada 10 minutos ustedes encuentran publicaciones con familiares peleándose con pro-AMLOs o familiares pro-AMLOs peleándose con prianistas, personas con diferentes puntos de vista que no se respetan, al final de cuentas, pues no suma para nada para la conversación, ¿no? Entonces, ¿me pasas a la siguiente, por favor, Monse? Aquí el tema es que nosotros en estos foros, digo, tenemos la responsabilidad de hacer conciencia sobre esta problemática y sobre todo en modelos de Naciones Unidas, que se da, digamos, es un formato diferente a los debates en donde hay un a favor y un en contra, ¿no? Y que tienen que chocar y que uno tiene que ganar y el otro perder. En los modelos de Naciones Unidas es diferente, porque lo que hace las Naciones Unidas considero es un proceso dialéctico que explicaremos ahorita en la siguiente diapositiva. ¿Qué sucede a diferencia del debate? Si me pasas por favor a la siguiente, Monse. ¿Qué sucede en estos foros que son diferentes? Pues que aquí existen diferentes países con ideas y digo, son posiciones que tienen cada nación y que nosotros representamos como delegados, ¿no? No nos queda mucho margen de actuación porque al final de cuentas estamos bajo la postura de un país. ¿Qué sucede? Y digo, ahorita olvidándonos un poquito del sistema de Naciones Unidas, ¿qué sucede si convirtiéramos el debate en un proceso más dialéctico, en un proceso de integración, de unión de ideas? Pues que existe una tesis, entendiendo esta como una idea, una representación mental sobre un objeto, sobre una realidad, sobre un sector de la realidad, ¿no? Esta idea pues puede ser de diversa índole, o sea, podemos tener posturas de derecha, posturas de izquierda, posturas centristas, en fin, son ideas al final de cuentas, ¿no? Existe una antítesis, ¿no? Entendido esta como otra idea que se le confronta a esta tesis, obviamente no contradiciéndose totalmente, sino que a raíz de a lo mejor de un cambio que puede tener esta postura, pues no converge o no es igual a la tesis original, ¿no? A la idea que puede tener una persona. Entonces yo tengo un argumento, otra persona tiene otro argumento, se confrontan. ¿Y qué sucede si nosotros convirtiéramos este debate de confrontación, este debate de humillación, de destrucción, en un debate dialéctico? Pues que justamente veremos, y si me puedes hacer favor de cambiarla, por favor, que estas dos ideas, en lugar de generar destrucción, en lugar de sacar un ganador y un perdedor, lo que sacan es una síntesis, ¿no? Entonces, esta síntesis es una idea que saca lo mejor de las ideas que se confrontan o de las ideas que no convergen totalmente y forman una conclusión, una nueva idea integradora que puede tomar en cuenta lo mejor de cada una de las dos. Entonces, esto obviamente bajo un entorno pacífico, un entorno en donde se propicie pues
que se viertan argumentos sin ningún prejuicio, en donde las personas respeten el punto de vista de los demás. Y esta síntesis lo que saca a luz, pues es una solución a un problema, ¿no? Ya trayéndolo a una realidad más del mundo, ¿no? Tenemos pues problemáticas generalmente mundiales que se tocan en estos modelos de Naciones Unidas, en donde hay diferentes posturas, diferentes opiniones, pues no sé, está Estados Unidos, está Rusia, y ninguno de los dos se quiere poner de acuerdo para un tema, ¿no? ¿Qué sucede? Que en estos foros lo que sucede, y también lo que sucede llevándolo a Naciones Unidas, es que pues se propicia esta comunicación, ¿no? Se establece un medio en donde ambas posturas se puedan encontrar, en donde ambas posturas respetuosamente, y de ahí viene la diplomacia, puedan ponerse de acuerdo. A veces no se puede por razones que están fuera de las manos incluso de los delegados de cada país, porque pues al final cada país tiene un sistema diferente, cada país tiene una concepción de lo que debería de suceder con el mundo e incluso dentro de su propio territorio. Pero lo que sucede con estos foros es que por lo menos se establece una comunicación, ¿no? Y cuando existe un medio en donde respetuosamente se pueda platicar, en donde respetuosamente se pueda comunicar y debatir, ya no entendiéndolo como una confrontación, sino como una integración, pues de ahí salen las soluciones, ¿no? Entonces, ahí damos paso, por favor, Monse, a la siguiente diapositiva. Vamos a realizar un ejercicio dialéctico. En este caso, me gustaría que alguno de ustedes se ofreciera como voluntario para que me ayudara a hacer un ejercicio conmigo, ¿no? No sé si alguno quiera ayudarme en este ejercicio. Va a ser, digo, el caso es, les voy a plantear primero el problema, ya que lo escuchen, ustedes me dicen si se sienten identificados, ¿no? Digamos que hay un problema familiar, ¿no? Resulta que tú compraste un gansito ayer porque estabas con un antojo que no te lo acababas, porque sabías que al día siguiente, después de clases, tu mejor noticia iba a ser que iba a haber un gansito en tu congelador y pues te lo ibas a comer, ¿no? Iba a ser como tus 15 minutos Milky Way, 5 minutos Milky Way del día, y lo ibas a disfrutar como no tienes una idea, ¿no? Y pues resulta que terminas tus clases, te levantas al congelador, abres la puerta y el gansito ya no está, ¿no? Dices, pues, ¿qué es lo primero que piensas? Mi hermano se lo llevó, mi hermana se lo llevó, mi papá, mi mamá, alguno me quiso hacer la maldad, se llevaron mi gansito. ¿Qué es lo primero que harías? O sea, ¿con quién vas a reclamar? ¿Qué dices? ¿Cuál es tu método de actuación en esta situación? ¿Alguien me puede ayudar? Sí, Nadia. ¿Qué haces? Cuando te das cuenta que no está tu gansito, ¿qué es lo primero que haces? Bueno, lo primero que yo haría es ir a buscar a mi hermana y decirle, oye, mi hermana se llama Alondra, y le diría, oye, Alondra, como que traes chocolate aquí en la boca, no te limpiaste bien. Y a veces sí cae. Es lo primero que yo le diría. Ok, entonces Nadia va con su hermana y le dice, ¿tienes chocolate en la boca? ¿Qué te imaginarías? Bueno, si ya te ha pasado, que me imagino que sí, ¿qué te responde tu hermana? En unas ocasiones me dice, ay, sí me comí tu gansito, así luego, luego. Y en otras me dice, no es cierto, no es cierto. Y le digo, a ver, mírame, dime que no te lo comiste. Y se empieza a reír y a veces ahí cae, pero con el tiempo se ha vuelto más astuta y como que ya no. Ok, perfecto. Entonces están las dos vertientes, ¿no? Tanto que niegue que lo hizo como que lo acepte. Y bueno, digamos que está el caso positivo en el que acepta que sí se lo comió, ¿no? ¿Qué procede? O sea, ¿qué te dice? Te voy a comprar otro gansito, te lo repongo, ¿sabes qué? Tengo otro dulce acá, te lo doy. ¿Qué ha sucedido normalmente en esos casos? En ocasiones me dice, luego te compro otro, pero en una ocasión sí me dijo, es que tú te comiste también lo mío y por eso me comí tu gansito. Ok, entonces aquí nos vamos a a otras situaciones, otras hipótesis, digamos que, ok, hubo una respuesta positiva, aceptó que se comió tu gansito, te lo va a reponer, ¿te lo ha repuesto cuando dice eso o no? Ah, no Ok, lo repone. bueno, ahí está el problema, ¿no? Entonces tenemos la promesa que Alondra le va a reponer su gansito a Nadia, al final de cuentas no ocurre,
puede existir también la vertiente que le diga, no, o sea, se niegue a reponerlo, pues tú te robaste también mi gansito, mi dulce la otra vez, y no se llegó a nada, ¿no? Al final de cuentas, lo que pasó y lo que pasa normalmente con estas problemáticas, pues es que, digo, esto obviamente son problemas nada comparado a problemáticas internacionales, pero al final lo que sucede es que hay una discordia, ¿no? Hay una idea, hay una situación, un acontecimiento que ocasionó que hubiera esta discordia. Entonces, si pensáramos positivamente, pues podemos llegar a una conversación, podemos llegar a una promesa, ¿sabes qué? Te lo voy a reponer. Igual y después cuando vayan al Oxxo o cuando vayan a una tiendita se acuerda que se comió tu gansito y te lo compra, ¿no? No hay que perder las esperanzas. Esperemos que eso suceda. Pero ¿qué pasa, no? Que si no se llegó a un arreglo, que hay una persona perjudicada en este caso, pues el premio que teníamos para después de las clases, para relajarnos un rato, pues desapareció, ¿no? Y al final, no se llegó a que hubiera una compensación y aquí se queda el problema, ¿no? Es como normalmente ocurre, y si lo llevamos ya a ámbitos internacionales, pues ¿qué ocurre con los países? Hay problemas, uno le reclama a otro, ¿sabes qué? Y digo, vamos a poner el ejemplo de Estados Unidos porque es la primera cosa que se nos ocurre al pensar en invasiones y al pensar en otros temas similares. ¿Sabes qué? Por mi soberanía te voy a rescatar de tu régimen totalitario y voy a hacerte un pueblo libre, pero pues también me interesa tu petróleo, ¿no? Digamos. ¿Qué sucede? Pues que obviamente estos países nunca, o la mayoría de las veces nunca han reaccionado de una forma positiva, hay una discordia, hay una polémica, hay un problema que muchas veces se convierte pues incluso en conflictos armados, en crisis políticas, económicas, en, digamos, problemáticas internacionales, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues ahí entra las Naciones Unidas, ¿no? Y digamos que las Naciones Unidas pues es un órgano de reciente creación, si pudiéramos considerarlo así, ¿no? Fue a mediados del siglo pasado. Seguramente ustedes ya también les han dicho un poco acerca del origen de las Naciones Unidas, cómo funciona. Pues Itzel, su primera ponente, es una experta en el tema, así como Jaimes y Monse, entonces no dudo que ya sepan de qué va las Naciones Unidas y qué hacemos nosotros tratando de simular que estamos allá, ¿no? Pero lo que yo les quiero decir es que en este tipo de problemas, y hablando ya de problemas de nosotros, porque al final de cuentas, si no nos sentimos identificados con una problemática, no vamos a poder generar esa pasión, no vamos a poder generar ese interés que nos lleva a investigar, que nos lleva a participar, que nos lleva a debatir. Entonces, ahí es donde, y en estos procesos dialécticos, en estos foros, justamente, estoy seguro que si nadie estuviera en un foro con un mediador, con una persona que considerara los intereses de ella y de su hermana y que narrara la situación como ocurrió, pues hubiera un mejor entorno para que ambas personas tuvieran, digamos, justicia, ¿no? Para que nadie pudiera tener de regreso su gansito y que su hermana pues también se obligara a pagárselo. En este caso así actúan las Naciones Unidas, ¿no? Tenemos dos países en discordia, las Naciones Unidas abre un foro en donde se vierten estas opiniones, se establece el estado de las cosas y se trata de llegar a un resultado, en este caso dialéctico, y no de debate, porque si nos quedáramos en debates tipo presidenciales, en debate tipo político, pues no se llegaría a nada, ¿no? Porque nada más uno estaría criticando al otro para ver quién es peor, y al final, pues entre el peor no hay ninguno que sea digamos, que quede en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, ahí es donde pasamos, si me haces favor, Monse, de la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que obtenemos a través de estos procesos dialécticos? Pues son nuevas ideas, ¿no? Porque al final de cuentas, también en estos foros podemos comprender a las demás personas. Digamos que en este caso, Nadia, pudo haber existido una persona que le dijera, ¿sabes qué? Pues es que tu hermana tenía muchísima hambre, no comió ese día, se sentía muy mal, su novio la cortó, entonces necesitaba algo que le quitara esa grande tristeza, ¿no? Entonces tratamos de entender a la otra persona, en este caso tratamos de entender la situación que tiene otro país, la situación política que existe en otros territorios ajenos a los nuestros, es decir, no porque nosotros existamos en un lugar determinado, los demás van a ser iguales a donde nosotros estamos, y eso nos da, pues también paso a que haya una facilidad para la resolución de conflictos, ¿no? Que al final en el proceso dialéctico es la síntesis.
esta idea que une dos posturas contrarias y que saca a flote pues una solución, ¿no? Desafiamos de alguna forma también el status quo, porque como yo se los planteé, pues tenemos un sistema bastante impositorio, ¿no? De ideologías. Tenemos que aferrarnos siempre a una idea, ya sea que estemos a favor del gobierno, ya sea que estemos a favor de Estados Unidos, a favor de Israel, a favor de Palestina, quién está bien, quién está mal, pues cada uno en sus respectivas posiciones va a afirmar que ellos son los que están bien, ¿no? Al final eso es lo que desafiamos en que no, desafiamos el que nosotros podamos preguntarnos y cuestionar que no hay una postura correcta al final de cuentas, no hay una posición verdadera, porque al final, si tratamos de descifrar qué es la verdad, pues nos vamos a pasar años e incluso si los filósofos nunca lo pudieron hacer, nosotros tampoco, ¿no? Entonces, vamos a tratar de sacar lo mejor de cada una de las posturas y de esta forma desafiamos lo que arriba quieren que nosotros hagamos, que es apoyar ciegamente, ¿no? Ahorita estoy viendo que hay diferentes preguntas, al final las respondo y digo, vamos a tratar de seguir este orden y claro que con todo gusto respondo a las preguntas. Y pues esto finalmente nos lleva a la formulación de propuestas, que es de lo que se va a tratar o de lo que se está tratando este taller, ¿no? Porque al final, después de todo este rollo, ¿no? De todo este rollo de criticar al sistema, de hablar de debate, de hablar de dialéctica, lo que queremos es obtener una propuesta, ¿no? Que como les digo, si nosotros nos mantenemos neutrales, nos mantenemos críticos, nos mantenemos ajenos a cualquier postura, va a ser más fácil identificar todas las vertientes que una problemática puede tener, va a ser más fácil identificar los factores y pues va a ser más fácil para ustedes como delegados generar propuestas para al momento del modelo, pues desarrollarse mejor, ¿no? En la participación. Entonces, pasamos por favor a la siguiente. Ok, más o menos ya digo, es innecesario que ahorita yo me extienda en este tema de las Naciones Unidas. Supongo que ya lo han conocido. Digo, objetivos y van a encontrar en todas las páginas de los comités de la ONU a los que ustedes se metan, sobre todo Asamblea General y Consejo de Seguridad, pues el objetivo principal de las Naciones Unidas desde su fundación fue buscar la paz y la seguridad internacionales, ¿no? Y vemos que en muchos conflictos, ahí aparecen las Naciones Unidas. Mucha gente puede decir, ¿sabes qué? Pues es que la ONU no hace nada, que sus recomendaciones no son vinculatorias, entonces, ¿qué tienen los países que seguir lo que diga la ONU? ¿De qué forma la ONU obliga a que los países resuelvan sus problemas? Pues es justamente de ahí de donde viene su importancia, ¿no? Que al establecer este foro de diplomacia, este foro de conversación, de no imposición, los países, y bueno, hasta la fecha si me parece, si estoy en lo correcto, son 193 miembros, de alguna forma ya tomaron un primer paso de ingresar a ese sistema, de alguna forma entrar en un foro de discusión en donde puedan escuchar en un mismo lugar las posiciones de otros países, que antes no ocurría salvo que un país con otro se contactara para establecer un convenio acerca de un tema en específico. Y ahora existe este foro en donde países por su propia voluntad se integran para escuchar las posiciones de otros, ¿no? Entonces ahí es donde cambia, ahí es donde sustituimos este sistema de que yo voy a llegar a imponerte mi política, a imponerte la forma en que mi país se gobierna, a que todos los países puedan escuchar las diferentes posturas y esto propicia la solución de conflictos porque al final de una comunicación pacífica es de donde se resuelven las cosas, no de las imposiciones. Y ahí es donde nos vamos a concentrar. Entonces pasamos por favor a la siguiente. Ahora sí, vamos a entrar a lo que nos concierne, que son las hojas de trabajo, las resoluciones, ya después de hablar de esta fórmula para poder ser críticos, para poder entender las diferentes posturas que existen, que en realidad pues es un tema inagotable, al final de cuentas siempre va a existir la constante de una polémica, de una contradicción, de un problema que se tenga que resolver y sobre todo en estos modelos, digo, cada tópico y en cada comité en donde ustedes van a estar, los tópicos al final de cuentas son problemas, como el problema del gansito, imagínenselo, son problemas gigantescos que se llevan a esferas internacionales y que al final de cuentas lo que se busca pues es que se obtenga una solución, ¿no? Porque de nada sirve que tú digas, ok, fui a un modelo, gané un premio y destruí las posturas de todos y entonces yo soy el mejor. Si al final de cuentas la solución que dejaste pues a lo mejor fue ineficaz, fue incluso si existiera o si esa resolución pasara en las Naciones Unidas, ni siquiera sería viable, ni siquiera sería oficiosa, es decir,
no es una realidad lo que estamos haciendo si es que no nos ponemos en esta postura de en realidad sumar, ¿no? En vez de destruir a los demás. Entonces, es ahí a donde vamos nosotros. Por favor, si le pasas, Monse. Ok, bueno, ya independientemente del protocolo, que seguramente ustedes lo practicarán, y digo, como les dije al principio, es muy difícil de una sola sentada aprender un protocolo y sobre todo en este caso, pues todas las mociones, los puntos, de qué forma introducir las resoluciones, qué tiene que tener mi hoja de postura. Todo eso son cuestiones que se van aprendiendo con la experiencia en los modelos y aparte también equivocarnos, ¿no? Porque al final, pues sí, como les comento muchas veces, las primeras de nuestras participaciones son pues defectuosas, nos sentimos mal porque no pudimos participar, porque nuestra mesa nos dijo que nuestra postura estaba mal, que cambiemos de forma de participar, que las propuestas que hacemos no serían propuestas que nuestro país en la realidad haría. Entonces, pues sí, todo eso se va adquiriendo con la práctica, pero también se adquiere con la investigación, ¿no? Entonces, yo les quisiera presentar un esquema, digo, olvidándonos del protocolo, eso ya son cosas que ustedes practicarán. Les quiero explicar una forma en que las propuestas van tomando, se van desarrollando en el modelo y que este proceso inicia justo en la investigación, ¿no? En la investigación de los temas, desde que tú decides participar en un modelo, pues digo, escoges un comité, escoges un país, más o menos ya sabes que si escoges Estados Unidos, pues vas a ser así, si escoges Rusia, vas a ser así, entonces ya más o menos tienes una idea, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante aquí? Pues justamente que empecemos a investigar. Ahorita digo de mi experiencia, porque la verdad es que lo que yo les diga no es la verdad absoluta, es de lo que yo he vivido y de lo que a mí me ha servido en este tipo de preparación, es que normalmente este tipo de modelos, en este formato de modelos de Naciones Unidas, pues justamente se inicia hablando de una postura, digo, cada delegación habla de su postura, pasan al foro en la lista de oradores. Normalmente, y seguro Monse también les explicó, en las hojas de postura, pues ya también se traen algunas propuestas, ¿no? Que la nación o que la delegación va a hacer para el tópico en concreto. Entonces se vierten posturas, se vierten propuestas, después hay un debate, que es nuestro segundo paso. Este debate, pues obligadamente se tiene que llevar hacia una negociación que normalmente en este caso estaremos hablando de un caucus inmoderado, que los que ya han ido, pues es este foro en donde los delegados se pueden parar, pueden platicar, ahí es donde surge esta negociación más cara a cara, menos formal, un poco más integradora, y es ahí a donde nos queremos concentrar nosotros, porque más que proponer, y digo, ahorita vamos a hablar de qué hacer para elaborar propuestas, pero más que proponer, mi recomendación sería también escuchar a los otros delegados, ¿no? Y finalmente la votación, ¿no? Que pues ya se escribe la hoja de trabajo, también vamos a conocer ahorita un poquito de su estructura y de la redacción, y se vota y finalmente se ve si el comité pudo pasar una resolución, y más o menos esa es la estructura, sin hablar de emociones y sin hablar de estructura rigurista de estos modelos, ¿no? Entonces, si me haces favor, por favor, Monse, de pasar. Para la elaboración de propuestas, porque al final las hojas de trabajo se componen de propuestas y cada delegado, digo, lo ideal sería que llegara con propuestas hacia el comité, que son esta forma en que el delegado suma al comité, suma la conversación a este proceso dialéctico del que hemos hablado y que estas ideas pues se concentren en un mismo foro, ¿no? Una primera recomendación muy práctica y que, digo, a mí me costó mucho trabajo entender, incluso les confieso que llegué a hacerlo hasta que fui mesa, es que lean los backgrounds, es decir, hay unas hojas de tópicos que los organizadores, las mesas de los modelos hacen y en donde se escribe un poco del desarrollo histórico del tópico, del problema, qué sucede actualmente, qué países están involucrados, les ponen un poco de temas importantes como sugerencias para que los delegados también sepan más o menos desde dónde abordar las problemáticas, qué soluciones proponer. Y la verdad es que, digo, en un inicio puede sonar un poco tedioso y la verdad es que sí lo es, pero también tenemos que valorar el trabajo que hacen las mesas, porque al final ellos van a ser los que van a evaluar, van a ser los que van a dirigir el debate y lo van a moderar, y ellos son los que más saben de ese tema, y es un regalo prácticamente de las mesas el que les dan, y prácticamente ya en todos los modelos
existen estos backgrounds, estas hojas de tópicos, en guías de delegados que les hacen llegar para que ustedes sepan más o menos de qué va el tópico, ¿no? Entonces, mi primera recomendación es lean los backgrounds, las veces que sea necesario, subrayen los puntos principales de esos temas que ustedes piensen que son importantes, es de donde se va a desprender su investigación. Es decir, de lo que ustedes vieron que la mesa escribió, de las fuentes que ellos citaron, de las páginas que les recomiendan que ustedes lean para prepararse, ahí es donde vamos a empezar a analizar toda esta problemática, ¿no? Porque el tópico al final de cuentas es un problema y los problemas tienen diferentes vertientes, ¿no? Diferentes cuestiones. Un mismo problema puede ser visto desde diferentes ángulos, ¿no? Un conflicto armado puede ser visto desde el punto de vista político, puede ser visto desde el punto de vista económico, es decir, cuánto derrame económico deja la producción de armas, el transporte de soldados, cuánto le cuesta a un país una guerra, ¿no? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, es decir, pueden agarrar muchísimos enfoques para estudiar un mismo problema. Y si llegan más preparados en ese sentido, en cada una de estas vertientes y en cada uno de los temas que ustedes subrayaron que fueron importantes según la mesa, ustedes van a poder abordar mejor la problemática y van a poder hacer una serie de propuestas que atiendan a diferentes puntos de vista, ¿no? De ahí es de donde se desprende o se debería de desprender la investigación. Según mi experiencia, obviamente, como les repito, no es que esa sea la única forma de hacer propuestas, pero mi recomendación es que sí se fijen en lo que escriben las mesas, que se fijen en cuáles son los puntos que se pueden abordar de un mismo problema, que se fijen también cuáles han sido las soluciones que ya existen o que ya se han puesto en marcha y que pudieron haber funcionado o no, las medidas que se han tomado, ya sea aranceles, bloqueos comerciales, incluso invasiones, tratados que no han funcionado o tratados que sí funcionan. Todo eso ustedes lo tienen que tener muy en mente, porque obviamente si hay propuestas similares que han funcionado en otros problemas similares, pues son soluciones que pueden funcionar para este problema, ¿no? Entonces, esa es la recomendación que yo les hago al pensar en propuestas con las que ustedes tienen que llegar. Más, digamos, prácticamente, yo les recomendaría, sí, en su hoja de postura escribir propuestas de forma general, porque al final es en el debate en donde ustedes las van a desarrollar. O sea, traten de reservarse un poco, eso obviamente desde mi punto de vista y mi recomendación, traten de escribir su propuesta de forma general en la hoja de postura para que a la hora del debate ustedes puedan sacar más información, ¿no? Puedan hablar más de la propuesta que hacen, que ustedes incluso puedan llegar preparados con PDFs, con hojas para repartir. No sé si algún delegado quiere conocer tu propuesta, se la entregas, que ustedes tengan ya bien estructurado. Obviamente ya es personal la estrategia que ustedes sigan ya en el transcurso del modelo, pero sí les recomiendo pues tratar de reservarse algunas propuestas, obviamente escritas de forma general en la hoja de postura, pero para que en el modelo ustedes las puedan explotar más, ¿no? Y no se queden sin información. Entonces, podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Qué pasa cuando ya pasamos a la lista de oradores, ya hablamos de nuestra postura, ya a lo mejor dimos alguna que otra propuesta? Pues es en este foro, en los diferentes caucus, en los diferentes momentos del modelo, en donde se va a discutir, ¿no? Estas propuestas se discuten porque al final de cuentas, pues todos tienen que votar y se tiene que pasar por una mayoría a la hora de la votación, ¿no? Entonces, las propuestas, y eso me lo dijo alguna vez un buen amigo, que es un excelente también Munner, dice, las propuestas que en un modelo se vierten al principio y que son las que más se discuten, las que más los delegados se interesan en refutar, las que más se tratan en el modelo, es decir, las que más perduran y que se terminan concretando en la hoja de trabajo, en la hoja de resolución, son las soluciones que al final van a ser más valiosas, ¿no? Y eso le da un plus al delegado. Porque si tú, al momento ya de hacer tu investigación, encuentras que hay un punto que tú sabes que es clave y que piensas que si lo desarrolla el comité, ahí se van a quedar, van a estar debatiendo tu postura, van a estar debatiendo tu propuesta. Esta propuesta posiblemente, obviamente, pues es un proceso de integración en el que se escucha a los otros delegados,
y que finalmente las propuestas que más perduren, las propuestas que más se debatan, son las más valiosas porque de alguna forma los que están a favor siempre van a opinar que están a favor y los que están en contra siempre las van a tratar de tirar a toda costa y eso es es un buen mensaje, porque si muchas personas de posturas opuestas a las tuyas atacan tu propuesta, significa que sí les pegaste o que de alguna forma sí les llamó la atención y entonces ahí es donde entra este proceso dialéctico, ¿no? De integrar, de tratar, ese es el segundo consejo práctico que yo les haría. Por algo tenemos 2 orejas y una sola boca, entonces escuchen también las propuestas de los demás. También es algo que a mí me costó muchísimo trabajo, siempre estaba pues el orgullo de decir, yo quiero ganar, yo quiero que los otros delegados se rindan ante mí, que ganemos en mi resolución. Eso no sirve de nada, digo, te da un premio, te da mucho orgullo, pero al final no te sirve de nada estar participando en modelos con la intención de ganar. Si al final tú sabes que no sumaste, incluso si a lo mejor hasta te peleaste con otra persona, terminaron mal, porque los dos se aferraron a que de ninguna manera se iban a quitar de su papel, ¿no? Que al final, digo, son posturas de países, pero tampoco lo podemos llevar al grado en que se terminen amistades o que terminen enemigos a raíz de un modelo, ¿no? Entonces sí les sugiero que escuchen, o sea, escuchen mucho lo que los demás dicen, apunten, hagan preguntas a los demás delegados y si hay alguna forma en que sus propuestas y las de los otros delegados se integren, pues qué mejor, porque al final también, ese es el ejercicio dialéctico, si tenemos 2 ideas y las podemos complementar y de esa forma pasarlo a la resolución, pues significa que estamos haciendo algo bien, ¿no? Porque al final se tomó en cuenta la opinión de diferentes personas y no nada más la nuestra. Y finalmente pasamos a la redacción, ¿no? Ya tenemos, normalmente pues se forman bloques de países, muy raras veces, y salvo en algunas excepciones y comités, tiene que haber un solo bloque en donde todos se junten en hacer una sola resolución, pero normalmente estos bloques pues ya se juntan a redactar, se juntan a formalizar este documento, que ahorita vamos a hablar rápidamente porque no es mi intención tampoco meternos en cosas más protocolarias, pero pues el último momento de este desarrollo de propuestas es la redacción. Entonces yo creo que ya podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las secciones de una hoja de trabajo? Entendiendo esta hoja como el lugar en donde se concentran todas las propuestas del debate, todos los argumentos, todo lo que se vivió en el modelo, como ya les dije, normalmente 3 días de sesiones, entonces imagínense las cosas que no se pueden decir en 3 días, que normalmente son 10, 11, 12 sesiones de casi 1 hora y media, 2 horas cada sesión. Entonces, sí es una labor bastante, digamos, importante el concentrar todo lo que se dijo, o por lo menos las soluciones, en un solo documento, ¿no? Y por eso existen estas secciones de la hoja de trabajo. Se divide pues en el encabezado, ¿no? Que es la información general del comité, los países que son los patrocinadores. Normalmente los patrocinadores son esos países que pueden ser aquellos que más propuestas han hecho, o en un criterio diferente, son los países que de alguna forma pueden aportar más económicamente para las soluciones, ¿no? Ya dependiendo del modelo, a ustedes les van a decir de qué forma o bajo qué criterio clasificar a los patrocinadores y bajo qué criterio clasificar a los demás países. Eso ya depende del modelo y si se lo dejan abierto, pues depende de ustedes. Y en el encabezado también se escriben pues la lista de países de las delegaciones que estuvieron a favor de esas propuestas, que al final, como les digo, sí es importante que escuchen a las opiniones de los demás, porque al final, si están ahí integradas y nada más están porque, como a lo mejor a algunos nos pasó, que pueden estar nerviosos y no quieran hablar, o que sencillamente pues estén ahí porque no saben a dónde irse, pues tampoco es lo mejor que estén ahí, digo, está bien que algunos estén ahí por amigos, que estén en una misma hoja porque ya se llevaban bien de antes del modelo y se pusieron de acuerdo, lo que sea. Pero traten de escuchar por qué ese país está ahí, qué puede aportar ese país, no, obviamente no hablando en términos económicos, sino también en ideas, en propuestas. Y eso es lo mejor para establecer pues esta lista de países, ¿no? Que son integrantes de una hoja. Las frases preambulatorias, que es esta segunda sección, son aquella parte de esta hoja de trabajo en donde de alguna forma se describe el problema, ¿no? Ya les comenté, en los backgrounds, normalmente las mesas ya les describen qué es lo que está sucediendo, cuál es la problemática, y en esta sección de frases preambulatorias,
también ya los modelos, en su caso, según yo en Infomun sí ha ocurrido, que se les hace llegar a los delegados una guía en donde aparecen estas frases en donde cada párrafo tiene que iniciar con una determinada expresión, ¿no? Y en estas frases se establece cuál es la problemática, ¿no? Los países describen qué es lo que está sucediendo. Normalmente se utilizan frases como preocupados por, observando que, es decir, frases que propician a que se pueda describir una problemática, ¿no? Y ahí es donde se hace. Finalmente, las frases operativas, que es donde entra, digamos, de lo que ahorita hemos hablado, que son las propuestas. Ahí en las frases operativas se establecen las propuestas como tal, a veces muy desarrolladas, a veces con 2, 3 renglones, dependiendo cómo se lo exijan. Yo les sugiero que traten de desarrollarlo, digo, no van a hacer una hoja de trabajo de 20 cuartillas, pero por lo menos traten de que las soluciones que se propusieron en el modelo se pasen de alguna forma coherente a la hoja, ¿no? Porque muchas veces pasa que en un modelo pueden haber propuestas muy buenas, pero sin esta labor de redacción no se pudo sintetizar muy bien, o sea, al final se pierde de todo lo que se habló, ¿no? Y se tiene una hoja pues bastante deficiente. Entonces, ya terminando con esto y ya para pasar a las preguntas y ya poderlos dejar que disfruten su viernes, vamos a ver un ejemplo que a mí me ha tocado esto, según yo es una hoja que yo revisé como mesa, entonces más o menos para que vean estas partes de las que les hablo y que se den una idea de cómo son, para cuando ustedes las hagan no estén perdidos, ¿ok? Entonces yo creo que sí puedo compartir, ¿verdad, Monse? Pantalla. Claro que sí. Ok, entonces, miren, les voy a enseñar. Déjenme nada más que me aparezca. Ok, aquí está. Entonces, sí ven bien la hoja, ¿verdad? Entonces, aquí como ven, de lo que les hablé, esta es la parte, digamos, de la parte de arriba de la que hablamos, es la primera parte que les dije, en donde está el encabezado con la información, digamos, el título. Esta es una hoja de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre las hojas de trabajo y las hojas de resolución? Pues que las hojas de trabajo no han sido votadas, no se han hecho comentarios. Normalmente pasan a leer los delegados toda la hoja, se les hace preguntas, pueden llegar la ocasión también en que se cambien diferentes cosas de aquí, que la mesa pues los obligue, digamos, o les sugiera fervientemente que lo hagan. Entonces, esta es una hoja que no se ha votado, ¿no? Tenemos la información del comité, de los patrocinadores, que ya más o menos les expliqué. Ya, digamos, en el transcurso de los debates y de los MOONs, ustedes se van a ir dando cuenta que normalmente los patrocinadores pues son delegados a veces muy orgullosos o delegados muy tercos y siempre van a querer que estén, incluso cuando, bueno, digamos que existe también la situación en que hay dos amigos que siempre quisieron, siempre estuvieron de acuerdo y que quieren que a fuerza se les ponga, pues traten de luchar contra eso porque al final, de una forma democrática de los firmantes, que son estos, se tiene que elegir quién va a ser patrocinador, obviamente también atendiendo a cuestiones reales, es decir, quién dio más propuestas, quién de verdad sí pues, tuvo más relevancia en el debate o integró más a otros países, que es muy importante. Y pues bueno, este es el encabezado. Esta parte, que es la segunda que yo les mencioné, es el de las frases preambulatorias. Como aquí pueden ver, pues se inicia con una palabra, se establece pues, digamos, la descripción de la problemática y finalmente, bueno, normalmente dependiendo del comité que sea, pues se dice, ¿no? La Asamblea General de las Naciones Unidas propone, y aquí vienen las frases operativas, que son todas estas propuestas, que bueno, aquí no son muchas, pero bueno, es como una idea para que ustedes vean qué es lo que lleva esta parte, ¿no? Igual yo al final les puedo hacer llegar, ya le hice llegar más bien este documento a Monse para que ustedes también lo puedan ver. Estoy seguro que también ustedes tendrán algunos otros ejemplos ahí en el instituto, entonces para que sepan un poco de qué va esto de las partes de la hoja de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ya para dejar de compartir, de aquí ya estaríamos prácticamente terminando. Nada más me gustaría como comentarios finales, y digo a reserva que creo que aquí en el chat han puesto preguntas y si ustedes quieren hacer también abriendo su micrófono,
sí les quiero recalcar mucho el tema de que estos modelos y estas propuestas que ustedes hagan, pues de alguna forma se las tienen que tomar en serio porque, como les digo, los modelos pues se quedan a lo mejor en debate en la universidad, en la prepa, en el lugar a donde vayan a debatir y que a lo mejor ganen un premio que es secundario, digamos, pero tienen que ustedes entender estos modelos como una forma pues de conectarse con el mundo, ¿no? Ya más o menos les platiqué lo que a mí me pasó y este impacto que yo tuve de ver algo que yo había debatido en persona. Después, les quiero también compartir que entrando a la universidad pude ver una conferencia de una persona, una maestra egresada de mi universidad que se dedica a ayudar a migrantes. Tiene una asociación civil que se llama Alma Migrante, que ayuda a estas personas que están tratando de cruzar la frontera norte, que han sido detenidos ilegalmente. Muchas veces la policía, pues digo, son gente que normalmente no tiene papeles, que lo último que se les ocurre es agarrar sus documentos por huir de su país, muchas veces por persecuciones, por problemas políticos bastante graves, y los detienen ilegalmente, los llevan a cárceles municipales. Digo, a quien le gusten los derechos humanos y a quien quiera se interese en estos temas que se tratan mucho en estos modelos de Naciones Unidas, se dará cuenta que son temas bastante graves en ocasiones y que no podemos verlos nada más como un debate que nos puede ayudar a ganar un trofeito, ¿no? Entonces, esta persona, para que vean, ella fue en su tiempo, digo, y ahorita ya es egresada, ya es licenciada, maestra, doctora, tiene estudios, digamos, de posgrado ya impresionantes, pero ella empezó en modelos y así empezamos nosotros, ¿no? Y también de esa forma yo empecé y estoy seguro que los que han tenido modelos y que están aquí es por algo, porque se quieren seguir informando, quieren seguir practicando, quieren seguir participando, pero véanlo como una inversión para su futuro, como una forma de pues abrir los ojos, ¿no? Estas problemáticas. Y pues gente como ella, gente que ahorita ella ya ha pasado diferentes recursos. En nuestro sistema hay un recurso para la protección de derechos humanos que se llama el amparo. Ella ha ayudado a que personas salgan de estas cárceles, que los liberen, que los ayuden a pasar a las fronteras, que les den asesorías legales, les informen sobre sus derechos. Y ella ya ve reflejada digamos, labor que hizo desde que estaba en secundaria, desde que estaba en prepa, como nosotros algún día podremos llegar a estar, que vemos problemas que debatíamos de chiquitos, que ahora son, pues, temas de la vida diaria, ¿no? Y temas en donde nos involucramos, pues, para sacar nuestra mejor capacidad como personas. Entonces, sí los invito a que se lo tomen en serio, no como forma de ganar algún premio, sino como forma de entender las realidades sociales del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería todo por mi parte. Ahorita en el chat veo que, no sé si en el chat de todos escribieron preguntas. Sí, hay una de Sergio, una de Emiliano y otra de Sergio. Entonces, si tienen algún otro comentario, ahorita antes de que empiece con las dudas, si tienen alguna pregunta sobre, digamos, los temas más de protocolo, de propuestas, de las secciones de las hojas de trabajo, pues también pueden prender su micrófono con toda confianza. Aquí dice Sergio, dice, desde tu percepción, ¿qué es mejor? ¿Un discurso cualitativo o uno, bueno, me imagino que es uno cualitativo o uno cuantitativo, ¿no? Que ahí yo creo que el autocorrector le cambió. Yo pienso que, digamos que depende del tema, ¿no? Depende del comité, depende del país que estemos representando, pero al final de cuentas, pues una persona que se pare a hablar, que a lo mejor tenga muy buena oratoria, que pueda, digamos, impactar, ¿no? De la forma en que habla, sus ademanes, su manera de decir las cosas, pues a lo mejor sí puede ser un buen delegado. Al final, pues son foros en donde también se propicia este desarrollo, ¿no? De habilidades sociales, de habilidades de oratoria, de este tipo de temas, y sí ayuda bastante, pero yo creo que para efectos, digamos, de mi tema, porque no me quiero meter en cómo hablar de oratoria, porque para eso van a tener sus diferentes módulos, pero yo creo que para efectos de propuestas, digamos, se puede hacer un equilibrio, pero pues sí fijarse en que las propuestas sean coherentes, que las propuestas sean aplicables, que no sean propuestas exageradas o sacadas de la realidad, incluso propuestas que las posturas de los países no permitirían que se den. Entonces, ahí yo me iría por la parte, digamos, no sé qué hice.
Sí, sí me escucho todavía, ¿verdad? Porque tuve aquí un problema. Ok, me iría más por la parte de la carnita de la propuesta, ¿no? O sea, las propuestas como tal, y en este punto pues serían más, digamos, cualitativas en cuanto a la propuesta, pero no en cuanto a la forma de hablar, porque eso al final no se toma en cuenta en los modelos, se toma más en cuenta pues las propuestas y la forma en que el delegado supo participar, ¿no? Dice Emiliano, ¿qué haces cuando tienes que defender una postura que va en contra de tus principios? Bueno, creo que Emiliano, no sé si sigue aquí, pero bueno, digo, es una pregunta bastante interesante y es muy habitual, ¿no? Porque normalmente, y digamos, en países como muy alejados a nuestra realidad social, pues puede ocurrir que tengan posturas bastante diferentes y sobre todo las creencias, en este caso de nosotros, ¿no? Que es las mexicanas, que digo, ya cada quien tiene su forma de pensar y cada quien ha de tener una cultura familiar y la cultura mexicana es muy diversa. Pero yo creo que en estos casos, digamos, también existe la opción y es lo que mi recomendación inicial sería, pues sí traten de, digo, es importante que la postura, el tópico y el comité al que ustedes ingresen sea de su agrado, ¿no? Porque al final sí les va a costar un poco de trabajo defender posturas totalmente contrarias a las suyas. También sirve de mucho defender posturas diferentes a las nuestras, porque como les digo, puede servir para acceder a nuevos conocimientos, entender nuevas ideas, posturas de personas, incluso podemos investigar sobre cosas, ya fuera, hablando fuera de los modelos, investigar sobre cosas que en un inicio nuestros prejuicios nos dicen que son opuestas a nuestra forma de pensar, ¿no? Y nos sirve de mucho. Y al final, pues cada persona va a ir desarrollando su ideología, cada persona puede escoger en un modelo si tomar una propuesta diferente a la suya o tomar la que es suya y defenderla de una forma más apasionada. Ahí ya depende de cada persona. Si te toca defender una propuesta diferente a la tuya, pues lo que yo he tratado de hacer y lo que les recomiendo es pues aprender de las cosas positivas que pueden sacar de esa postura y pues si ya después les interesa más esta forma de pensar, si les interesa un poco más, pues hablar de eso, tratar de investigar más sobre sus fundamentos, pues ya recae en ustedes, ¿no? Y dice Sergio también que determina una participación ganadora. Pues yo creo que justo las propuestas. Bueno, como mesa, cuando me ha tocado calificar, y digo, las mesas no crean que también pueden escoger al delegado que les caiga más, mejor, digo, eso en un modelo objetivo, ¿no? Porque normalmente los modelos objetivos tienen criterios, tienen estas rúbricas que se les da a las mesas, en donde ellos puedan calificar desde incluso el trabajo previo, ¿no? Que es lo que tanto les hacía énfasis de la investigación, pues la recepción de la hoja de postura también es importante, pues también incluso hay modelos en donde se entrega un premio a la hoja de postura y en la rúbrica se toma en cuenta todo eso, ¿no? Desde el trabajo previo, su forma de defender su postura, las propuestas que hizo, si integró o no más a los demás países, si hizo equipo, si tuvo esta apertura que tanto les comento de escuchar a los demás para meterlos en sus propuestas. Todas esas son cuestiones que hacen que un delegado pueda, digamos, aunque no sea lo importante ganar, por lo menos es un delegado valioso, ¿no? Y si les interesa ganar, pues también tómenlo en cuenta, porque al final esos son más o menos las cosas que se califican, sumado también a que posiblemente en algunos modelos haya tópicos emergentes, es decir, se establece pues una problemática fugaz que se tiene que debatir sí o sí, que se tiene que entregar rápido. Eso normalmente pasa en algunos modelos y se exige que se saque una resolución muy rápido, ¿no? Que no es lo preferible porque al final no se da tiempo de debatir, de escuchar, de todo este proceso, pero pues también ya es mucho de la habilidad que el delegado tenga de reaccionar, de poder responder a preguntas, de poder hacer las preguntas correctas también, y pues también mucho de la relación que se establezca y de la diplomacia, ¿no? Eso más o menos sería mi respuesta. Y digo, no sé si alguno de ustedes quiera activar su micrófono y preguntar, si quiera hacer algún otro comentario, aquí estamos más que abiertos. Pues bueno,
También Monse, les puedes pasar mis redes, les puedo pasar mi número y cualquier cosa relacionado, en este caso, a hojas de trabajo, que fue pues mi ponencia, les puedes también, en caso de que tengan alguna duda, si no, pues ya sería todo por mi parte y agradecer de nueva cuenta por la invitación, ¿no? No, gracias a ti, Giancarlo, de verdad. Pues bueno, ya como parte protocolaria del proyecto, en este caso, tu reconocimiento como ponente en esta sesión de Infomoon Academy. Contigo, pues te comento, cerramos este primer módulo relativo como a nociones de modelos de Naciones Unidas. Entonces estamos muy agradecidos contigo porque hayas aceptado nuestra invitación. Y me gustó mucho tu ponencia y creo que también fue un cierre muy justo y muy completo a todos los tecnicismos y a todas las cuestiones que habíamos platicado en sesiones anteriores. Entonces, pues te agradezco muchísimo tu participación. Te haré llegar tu reconocimiento en estas fechas. Entonces, pues nada, muchísimas gracias pues por tu participación, por tus atenciones, por tu exposición y pues espero que nos veamos pronto. Muchísimas gracias y éxito a todos. Estaré siguiendo pues muy de cerca este proyecto y espero también verlos en Infomoon. Esperemos pueda ser presencial, si no pues por este medio, ¿no? Y muchísima suerte. Digo, no suerte porque el éxito depende también de nuestro esfuerzo, entonces les deseo mucho éxito y que la pasen muy bien y cuídense, cuiden su salud. Sale, pues. Muchísimas gracias, Giancarlo, que estés muy bien. Y para todos nuestros asistentes, ya saben nuestros avisos antes de cerrar nuestra sesión. Como les había comentado ya algunos, la próxima semana no vamos a tener una sesión síncrona porque vamos a dar apertura a que se abra convocatoria para el segundo módulo. Si tienen personas, amigos, conocidos, familiares a los que les interese aprender un poco más de argumentación, de debate, de diplomacia, nos estuvo platicando un poco Giancarlo al respecto, pues pueden mandarles la convocatoria sin ningún problema. La vamos a estar publicando el día de mañana en la página del instituto, que ya también les compartí, para que puedan por ahí darle difusión. Ustedes no tienen necesidad de inscribirse en la convocatoria si es que quieren seguir formando parte de los próximos módulos. Y precisamente al respecto de la pregunta de Sergio, la próxima sesión, la próxima semana, como no vamos a tener sesión, les voy a compartir el link de Drive donde van a encontrar, como les comento, las grabaciones de nuestras sesiones, las presentaciones previas que estuvieron viendo y el material de apoyo que elaboramos para ustedes, junto con una muy sencilla evaluación para que ustedes puedan ser acreedores a su reconocimiento por su participación en este primer módulo. Igual les voy a estar poniendo toda esta información por el chat de WhatsApp, pero pues sí quería hacerles énfasis en que la próxima semana estamos libres de sesión y ya dentro de 15 días a partir de hoy vamos a arrancar con nuestro segundo módulo, que como les comento va a versar de argumentación, debate, oratoria y diplomacia, ¿no? Básicamente. Entonces, pues les agradezco muchísimo que hayan asistido el día de hoy y pues nos estaremos viendo, ojalá, en el próximo módulo de Infomoon Academy. Que tengan muy buen día a todos y buen fin de semana. Giancarlo, de nuevo, muchísimas gracias y que estés muy bien. Que estén muy bien. Nos vemos pronto.